una valiente mecánica tratando de sobrevivir a un accidente en una base submarina y una compradora profesional intentando comunicarse con su hermano gemelo muerto son dos películas que solo tienen en común haber sido protagonizadas por la bella y versátil Kristen Stewart. Mi nombre es Pedro y a continuación te resumo Amenaza en lo profundo y Compradora personal. Quédate un momento y te las cuento, pero antes y como siempre, no te olvides de suscribirte. A una profundidad de 11 kilómetros en el fondo del mar se encuentra la estación Kepler, que tiene el propósito de controlar una gran perforadora petrolera. En su interior conviven más de 300 personas y la mecánica Nora Price es una de ellas. Completamente desorientada en relación al día y la noche, no termina de acostumbrarse a la vida bajo el agua, que en tan solo un segundo puede terminar. Una gotera que en condiciones de vida normal no levantaría sospechas, a 11 kilómetros bajo el agua puede significar una sentencia de muerte. De repente se produce una explosión. A toda velocidad Nora debe sellar el mamparo y limitar los daños en la base. Después de alguno que otro problemilla que no podía faltar para agregar un poco más de tensión, Nora logra salvar su vida y la de su compañero. Lo que parecía un fuerte terremoto ha dejado al menos al 70% de la estación en riesgo inminente y las comunicaciones comprometidas. Un mensaje de advertencia automático recomienda a todo el personal evacuar las instalaciones en unos módulos especiales a los que Nora y Rodrigo se disponen a llegar, pero antes deben saber cuáles aún funcionan. Información a la que accesan en una sala de servidores en la que además se enteran que ya no tienen antenas para comunicarse con el exterior. Con gran parte de la base destruida, a Rodrigo y a Nora no se le haría fácil llegar hasta su objetivo. En el camino encontraron a Paul atrapado debajo de unos escombros y rápidamente lo ayudan a levantarse. Ahora el grupo de 3 continúa su camino a CR7, que es la ubicación en donde se encuentran los módulos de escape, o donde se encontraban, pues al llegar se dan cuenta que ya no quedaba ninguno. En el lugar se encontraba el capitán Lucien, quien ya había capitaneado el rescate de 22 miembros de la tripulación. El capitán le ordena a Nora que verifique la situación en la sala de control, en donde se encuentra con Emily y con Smith, y en donde tras revisar todos los indicadores descubre que además del inminente colapso completo de la base, debían lidiar con una posible fusión nuclear, pues las torres de enfriamiento también colapsaron. Sin un modo de abandonar la base y sin tiempo para esperar por un rescate, sus opciones de sobrevivir eran prácticamente nulas. El capitán tiene un plan que involucra bajar al lecho marino y caminar en total oscuridad hasta la estación en donde se encontraba el Gran Taladro, en donde la situación no estaba mejor a juzgar por la última transmisión recibida, pero si tenían suerte encontrarían los últimos módulos de escape funcionales. Para siquiera intentar caminar a esa increíble profundidad, el grupo completo se vistió con unos trajes especiales que no sé a ustedes, pero a mí me recordó a los uniformes del ejército de la coalición de gobiernos ordenados, y aunque los chicos no contaban con el Lancer con motosierra incluida, una pistola de clavos era mejor que nada. El primer paso era llegar al elevador de carga a través de una escotilla de servicio. Lamentablemente, debido a una combinación de presión extrema y una falla estructural, el traje de Rodrigo falla, lo que produjo una implosión matándolo en un instante. Afortunadamente el resto del grupo no sufrió ningún daño. A continuación debían saltar hasta el elevador, que estaba atascado varios metros más abajo, y en donde pudieron retirarse los cascos y lamentarse la muerte de Rodrigo por unos segundos. En este punto todo lo que podía pensar es si existía algún look que no le quedara bien a Kristen Stewart. En su camino a la profundidad reciben una señal que sospechan se trata de algún otro sobreviviente cuyo módulo de escape no logró llegar a la superficie. Paul y Smith dejarían la seguridad relativa del elevador para intentar una misión de rescate. Después de caminar unos metros con visibilidad nula, encuentran el módulo que aparentemente había implosionado, cubierto de algo que parecían algas. No muy lejos encontraron un cuerpo desde donde fueron atacados por un animal desconocido que en una espectacular exhibición de puntería submarina pudieron eliminar y llevar de vuelta al elevador para examinarlo. Nadie perdió la cordura por el aspecto del animal, pues las profundidades marinas se esconden muchos secretos. De repente las luces fallaron y unos extraños golpes comenzaron a escucharse en todas direcciones del elevador, probablemente una madre buscando por su bebé y con suficiente tamaño y fuerza para retener al elevador hasta lograrlo. Finalmente la base que acaban de abandonar explota decenas de metros arriba y la criatura libera el ascensor que cae a toda velocidad hasta el fondo del mar. El grupo sobrevive a la caída, pero ahora deben sobrevivir a la lluvia de escombros provenientes de su antigua base, y después de unos segundos logran refugiarse en una puerta de servicio desde donde continúan con su plan de escape a lo largo de unos túneles de acceso que desafortunadamente habían recibido bastante daño, por lo que debían atravesar una sección completamente sumergida. Uno a uno todos lograron cruzar, pero la criatura, que ahora
estaba claro que los estaba siguiendo, atrapó al pobre de Paul, que desafortunadamente no logra sobrevivir. El resto de la tripulación logra llegar a la estación Midway, desde donde tampoco logran comunicarse con el exterior. La última parte del camino sería la más peligrosa. Varios metros de completa oscuridad en el inhóspito lecho marino era lo único que se interponía entre los sobrevivientes y la estación del taladro. De repente, una criatura marina con rasgos humanoides se revela ante el grupo y luego de una pequeña batalla en la que casi acaba con todos, termina atrapando al capitán Lucien, cuyo traje no resiste la presión e implosiona ante la mirada de Nora, que momentos más tarde logra llegar a unas instalaciones abandonadas en donde tampoco había módulos de escape, pero al menos aún había una ducha, un poco de oxígeno, una consola de radio desde la que trató de comunicarse sin éxito con sus dos últimos compañeros, un traje de repuesto y unas confiables pistolas de bengalas. Nora continúa sola su camino a la estación del mega taladro y más adelante vuelve a encontrarse con Emily y con Smith, que estaba herido e inconsciente. Juntas lo arrastraron hasta la entrada del complejo, que estaba infestado por decenas de las extrañas criaturas que afortunadamente estaban dormidas, aunque no por mucho tiempo. Una alarma de oxígeno del traje de Emily despertó a una que atacó a Nora y luego intentó comérsela. Nora se defendió con la pistola de bengalas y por muy poco logró salvarse. A continuación conocería al responsable de toda la destrucción, que inicialmente habían confundido con un terremoto, una bestia de proporciones épicas que con un pisotón desataría una implosión en la entrada a la estación a pocos metros de Nora, que logra escapar con la ayuda de Emily. Ya dentro de la estación abandonan sus trajes y los tres sobrevivientes corren hasta la sala de control, en donde pueden darle una mirada a la mega bestia que fácilmente sigue destruyendo la estación. Los chicos finalmente logran llegar a la sala de los módulos de escape, en donde Nora solo encuentra dos funcionales, pero decide mantenerlo en secreto. Las chicas ayudan nuevamente a Smith, que con un poco de suerte sería el primero en llegar a la superficie y escapar de la pesadilla. Emily sería la segunda en abandonar la estación, prácticamente obligada por Nora, que le promete que la seguiría una vez arregle su módulo, pero Nora sabía que no podría cumplir su promesa. A través de las pantallas podía ver cómo sus amigos iban de camino a la superficie, seguidos muy de cerca por cientos de criaturas expulsadas del monstruo gigante. Solo quedaba una cosa más por hacer. Nora entonces sobrecarga el núcleo de energía del taladro, que segundos después explota impresionantemente, acabando con todo a medio kilómetro de distancia y permitiendo a Emily y Smith llegar a las superficies para ser rescatados. Y así termina mi resumen de Amenaza en lo Profundo, película de terror que si quieres puedes ver en Star Plus y que sin temor a equivocarme puedo calificar con 3 piñas y 2 mangos y medios, y que espero te haya gustado. A continuación, y como te lo había prometido, te resumo otra película de suspenso de la bella Kristen Stewart. Maureen trabaja en París como compradora personal, ayudando a sus ocupados clientes que confían en su excelente sentido de la moda para elegir ropa y accesorios por ellos, con lo que gana muy buen dinero. Tras la muerte de su hermano, ella ha estado tratando de hacer contacto con él en una vieja casa en la que él había estado trabajando para restaurarla. La casa en cuestión va a ser comprada por una pareja que necesita saber que la presencia espiritual no es maligna y le han pedido a Maureen que los ayude. Su hermano gemelo sufría de una rara condición cardíaca que ambos compartían y ella temía que causara su muerte también, aunque su doctor le aseguraba que la muerte de su hermano era un caso aislado. Una tarde, mientras visitaba a su jefa Kyra, entabla una conversación con su pareja Ingo, con quien se abre y le cuenta que después de la muerte de su hermano, ella esperaba una señal de él desde el más allá, como resultado de una promesa que ambos hicieron años atrás. Por esta razón, Maureen regresa a la casa, en donde espera que su hermano se comunique con ella. Esa noche, unos grifos tal vez defectuosos podrían ser la forma en la que Louis se comunicaba con Maureen. Lamentablemente, ella no estaría satisfecha con un poco de agua corriendo. Para ella poder seguir con su vida, su hermano tendría que hacer mucho más que aumentar la factura del agua. A continuación, el fantasma cambió el tono a uno mucho más oscuro, y una silueta de una mujer con cara de pocos amigos se revela, lo que asustó a Maureen, que salió disparada del lugar. A la mañana siguiente, de camino a Londres por su trabajo, recibe una serie de mensajes de una persona desconocida que estuvo jugando con ella a lo largo del recorrido en tren durante su cita de trabajo y de vuelta de nuevo hasta París, y desesperada ella le sigue el juego. La experiencia fantasmagórica la había perturbado mucho y ahora veía probable que quien le escribía podría ser su hermano muerto. Al llegar a casa de Kyra con los encargos del día, es animada por el extraño a probarse sus vestidos, cosa que ella hace para luego quedarse dormida en la cama de su jefa, en donde el espíritu vuelve a hacer aparición. Al regresar a su casa, encuentra en su buzón de correo una llave y un mensaje que la invitaba a un cuarto de hotel.
Al llegar no había nadie, pero el desconocido le escribe pidiéndole una foto que ella gustosa le envía. Una vez más usaba la ropa de su jefa para complacer al extraño, que le decía que no aparecería ese día. Al dejar el hotel intentó averiguar en la recepción quién había pagado por el cuarto, pero lo habían hecho en efectivo y a nombre de ella. Esa tarde continuó con su trabajo de compradora para Kyra, a quien pasó a dejarle a su departamento unas joyas extremadamente costosas. Al poco tiempo de llegar descubre que su jefa había sido asesinada y segundos después una presencia la hizo huir despavorida del lugar. Cuando entró en razón regresó para llamar a la policía, que desconfiaba de sus argumentos y de sus acciones. Al salir de la comisaría el extraño le preguntaba si le había contado a la policía de sus mensajes, lo que confirmaba que había tenido que ver con la muerte de su jefa. Maureen puso su teléfono en modo avión para evitar al extraño y regresó a su departamento, en donde después de hablar un rato con su novio y decirle que estaba lista para dejar el país, encuentra las joyas de Kyra. Inmediatamente quita el modo avión de su teléfono y varios mensajes del desconocido le advierten que estaba de camino a su casa. Asustada se acerca a la puerta esperando verlo, pero solo recibiría otra nota que le deslizó por debajo de la puerta, invitándola de nuevo al hotel. Esta vez Maureen olvidaría un poco el tema místico y fue preparada, aunque no a encontrarse con el desconocido, pues se alojó en otro cuarto. Finalmente el extraño se revela como Ingo. Al no poder encontrarse con Maureen, abandona el hotel que estaba siendo vigilado por la policía. Inicialmente escapó, pero luego de ser atrapado confesó todos sus crímenes. Antes de dejar el país, Maureen pasa a despedirse de Lara, ex novia de su hermano, que intenta comunicarse con ella sin éxito, pues ahora Maureen trata de pensar más racionalmente. Finalmente abandona París con destino Mascate para encontrarse con su novio. Al llegar escucha un ruido en la sala y al investigar ve un vaso de vidrio que flota por unos segundos y luego se cae. A continuación entabla una conversación con el espíritu, que le respondía por medio de golpes en la pared. La conversación honestamente no tuvo sentido para mí. Al final Maureen le pregunta al espíritu si ella se estaba imaginando todo, a lo que el espíritu respondió golpeando nuevamente la pared, e inmediatamente acaba la película dejando un final bastante ambiguo, por decir algo. Y aunque quedaron cosas sin explicar, como por ejemplo el espíritu que abandonó el hotel abriendo ascensores y puertas a su paso, la verdad es que para mí la película fue extremadamente lenta y aburrida, sobre todo las interminables escenas de compras y las peor aún escenas de los mensajes con el desconocido. Así que si no eres un ultra fanático de Kristen Stewart, te recomiendo que te alejes de esta película. Y así termina mi resumen de Compradora Personal, película de terror que definitivamente no es para todo el mundo, al menos no para mí, que la califico con 5 huesos de pollo. Si llegaste hasta aquí ya sabes, no te olvides de regalarme un like. Nos vemos en el espejo. Pedro out.